Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, los sábados de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la Ciudad de México, pero también es un programa que se escucha y cada vez más en muchísimas ciudades del interior de nuestra patria, y también llega, por supuesto, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, a través de la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar fácilmente donde quiera que se encuentren. Les recuerdo que seguimos todavía en pandemia, por lo que este programa es grabado. Ya llevamos un año confinados aquí en la casa de todos ustedes, haciendo el programa por esta vía, por este medio, y sin embargo, de todas maneras, presente siempre, por lo cual les agradezco infinitamente el honor que me confieren al acompañarme, les agradezco que me permitan acompañarlos, y les recuerdo que están a su disposición también las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. Está culminando la Semana Santa, la Semana Mayor, terminado también esta semana para muchos de vacaciones, y nosotros también daremos fin en el programa de esta ocasión a la serie que iniciamos hace 8 días acerca de quiénes son los mexicanos y las mexicanas que han alcanzado los altares en calidad de beatos, beatas, santos o santas, según la Iglesia Católica. Una lista de mexicanos y mexicanas distinguidas, así podemos llamarlos con toda claridad, porque han destacado en el ejercicio de las virtudes, tanto las teologales, la fe, la esperanza, la caridad, como las cardinales de la fortaleza, la justicia, la templanza, y en fin, todo este tipo de virtudes reconocidas en el mundo católico y aún en el no católico, que tienen que ver con la espiritualidad y sobre todo con la entrega desinteresada a los demás, en servicio a los demás, o en defensa de unas ideas, o también, por supuesto, dando la vida por causa del odio que se tiene a esas ideas. Los santos y las santas mexicanas. La semana pasada hicimos un repaso de todos aquellos que alcanzaron esta distinción durante los 300 años de la vida colonial mexicana, y hoy vamos a ocuparnos del resto, lo que ha acontecido particularmente en el siglo XX y por supuesto lo que llevamos del siglo XXI. Es un salto muy importante que vale la pena aclarar. Miren, las últimas canonizaciones y beatificaciones que la Iglesia realizó acerca de causas de canonización de mexicanos fueron allá en el siglo XIX, la canonización de San Felipe de Jesús en 1862 y por último la beatificación de Felipe Gutiérrez, este otro mártir mexicano también en Japón, que poco se habla de él, que sucedió en el año de 1867. Después de allí, y hasta el año de 1988, es decir, casi 120 años, el Vaticano guardó silencio y no promovió
a ninguno de nuestros compatriotas ni a ninguna de nuestras compatriotas a los altares. Un silencio significativo, explicable por supuesto, desde dos puntos de vista. La más importante quizás sea que, como todos sabemos, durante todo ese tiempo, a partir de la expedición de las leyes de reforma y hasta que se restablecieron las relaciones con el Vaticano, el Estado mexicano laico decidió cortar por lo sano todo tipo de relación abierta y pública con la Iglesia Católica y, podemos afirmarlo así, la Iglesia respondió con un silencio en materia de canonizaciones. Un silencio que a veces puede ser tomado como silencio despectivo, pero creo yo que más bien fue un silencio prudente para no atizar más el fuego de la querella entre la Iglesia y el Estado, que en todo ese tiempo tuvo momentos muy álgidos. No solamente a raíz de las propias leyes de reforma, a pesar de la paz porfiriana que de alguna manera estableció una especie de statu quo, un entendimiento con la Iglesia, pero que volverá a resurgir con fuerza virulenta a partir de la Revolución Mexicana, llegando a su extremo en la época que conocemos como de la Guerra Cristera. Después, un tanto cuanto pacificadas las cosas y arregladas convenientemente para no molestarse entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, la situación permaneció más o menos estable en esa coyuntura que ustedes recordarán que era de una catolicidad supuestamente inexistente, pero clandestina y viva, en la que permanecimos hasta el momento en que volvió a abrirse claramente la relación entre la Iglesia y el Estado. Primero, titubeante, con la visita del Papa Juan Pablo II a México, y después ya abiertamente y francamente consolidada la relación a partir de las reformas constitucionales de 1992, cuando se reconoció, de nueva cuenta, la existencia, la personalidad jurídica de las iglesias. En este gran lapso de 120 años, repito, hay un silencio por parte de la Iglesia que no canoniza ni beatifica a nadie. Repito, los últimos, en 1862 San Felipe de Jesús, en 1867, cuando todavía supuestamente estaba el Imperio Mexicano aquí en nuestra patria, a Bartolomé Gutiérrez. Y después, nada más. Así que, en buena medida, una de las consecuencias naturales de que se hayan restablecido las relaciones será que el Vaticano comience a dar a conocer los resultados de muchos procesos que tenía por allí guardados, que no había hecho públicos y que van a permitir nuevamente que comience a designarse beatos, beatas, santos y santas mexicanos y mexicanas, por supuesto. Repito, hay dos momentos en esta nueva relación. La primera, a partir de que Juan Pablo II visita México en los tiempos del presidente López Portillo, aun cuando oficialmente todavía para ese momento la Iglesia Católica no está reconocida en nuestra Constitución. Y un segundo momento ya cuando se oficializa esta relación a partir, repito, del año de 1992. Pero con la buena acogida que tuvo el Papa Juan Pablo II, con la disposición, sí, hay que decirlo con toda claridad, abierta y receptiva del gobierno mexicano, se pudo dar inicio a las beatificaciones. Déjenme comenzar con una que es muy delicada y muy significativa. El primer beato, porque no ha alcanzado a ser santo, es beato nada más, que fue reconocido por la Iglesia en el año de 1988, es precisamente al que podríamos llamar el abanderado, el símbolo de la guerra cristera, el sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez. El padre Pro, el famoso
padre Pro, que ustedes recuerdan seguramente porque es aquel que fue acusado de formar parte de ese complot de personas que intentaron asesinar al entonces candidato presidencial Álvaro Obregón mediante una bomba de dinamita que arrojaron a su coche cuando él iba paseando en su automóvil por el bosque de Chapultepec, por motivo de la cual pues fueron capturados varias personas, el ingeniero Segura Vilchis, Humberto Pro, el hermano del padre, y de paso también arremetieron contra Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, quien fue puesto en prisión e inmediatamente fusilado, ejecutado. Y todos hemos visto seguramente las imágenes porque hubo fotógrafo que captó lo que sucedía en el momento en que fue puesto frente al paredón de fusilamiento, como el padre Pro abrió los brazos en cruz, gritó "Viva Cristo Rey", por supuesto, y recibió la descarga mortal. No hubo juicio, no hubo proceso. Sí fue, francamente, hay que decirlo con todas sus letras, un asesinato ordenado seguramente por muchos elementos del poder en ese momento. Sí está comprobado, por una parte, que el padre Pro pertenecía a los círculos obreros porque trataba de difundir lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. No está comprobado que haya formado parte de la conspiración para asesinar al candidato Álvaro Obregón. Esto nunca se confirmó. Pero sin embargo, pues sus ejecutores tenían la orden clarísima de fusilarlo y el encargado de hacerlo, en ese momento el inspector de policía de la Ciudad de México, el general Roberto Cruz, pues no se tentó el corazón. Dicen que impidió inclusive que se acercara un actuario de un juzgado que llevaba un amparo protegiendo la vida del sacerdote. No lo permitió, lo fusilaron arteramente, si fue un asesinato vil. Y este va a ser nuestro primer beato de la nueva hornada. Era una especie de que la Iglesia Católica quería congraciarse con los antiguos cristeros y por eso el padre Pro fue designado, señalado beato de la Iglesia Católica. Un mal chiste. Años después, cuando esto sucede, todavía vivía el general Roberto Cruz, quien ordenó su fusilamiento, y cuando le preguntan, oiga, ¿qué le parece a usted que el padre Pro ya es un santo? Un beato en realidad. Roberto Cruz contestó, pues no será santo de mi devoción. Imagínense nada más los odios y las furias que hasta ese momento todavía sobrevivían en nuestro México. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión, en el cual estamos continuando, para terminar el día de hoy, por supuesto, el tema de los beatos, beatas, santos y santas mexicanos y mexicanas, que así lo considera la Iglesia Católica. En el programa de esta ocasión, para ya avanzar, déjenme decirles que voy a hacer al final una separación. Son poquitas, muy pocas las mujeres que han alcanzado la beatitud o la santidad, y a ellas dedicaremos el último bloque de esta ocasión. Ahorita déjenme avanzar a la parte, digámoslo así, medular del tema de hoy. La guerra cristera. La persecución religiosa en México. Ya vimos cómo el primer beato mexicano de esta nueva generación de la santidad en México fue el padre Miguel Agustín Pro, asesinado arteramente. A partir de ahí hay una serie de beatificaciones y canonizaciones, más de 30, que el Vaticano ha emitido para honrar la memoria de aquellos que sufrieron en carne propia, aún con la vida, sobre todo con la vida, la persecución religiosa, allá en los tiempos del general Plutarco Elías Calles, cuando era presidente, entre 1926, 1929, hasta 1933 más o menos, que es cuando se da lo que se conoce como Segunda Cristiada. Ahí viene el gran paquete de santos mexicanos. Déjenme hacer nada más un pequeño paréntesis para considerar a uno de ellos que no tiene nada que ver con las persecuciones y que el Vaticano designó primero beato en 1990 y después lo canonizó, convirtiéndolo en santo en el año 2000.
ambos eventos por el Papa Juan Pablo II. Este es un sacerdote mexicano distinto. Él no sufrió en vida persecuciones. Al contrario, fue un hombre incluso de fortuna, quizá de salud deteriorada, pero que dedicó toda su vida al servicio de los pobres. Me refiero a San José María de Yermo y Parres. Repito que es un caso excepcional porque todos los demás, digámoslo así, santos mexicanos reconocidos a partir de que vivieron en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, tienen como común denominador haber sido víctimas de la persecución. El padre Yermo y Parres no. Él murió inclusive en 1904, pero, repito, el reconocimiento mayor fue porque se dedicó toda su vida a la caridad, al servicio del prójimo y particularmente de los pobres. Fundó para ello una congregación, las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, motivado porque de joven tuvo que presenciar una escena espeluznante que le conmovió el corazón y decidió dedicarse no solo al sacerdocio, sino al servicio de los más necesitados, porque le tocó ver cómo un par de niños recién nacidos abandonados habían sido arrojados a un terreno baldío y estaban siendo devorados por animales. Esto le partió el corazón y decidió dedicarse a esta causa de darle a quien lo necesitara abrigo, hogar, alimento, educación. Fundó escuelas, fundó hospitales, asilos, orfanatos, y su obra se expandió por lo que entonces podría ser buena parte de la República, porque con las dificultades de los medios de comunicación y de transporte, aún así pudo el padre Yermo y Parres fundar sus instituciones en León, Guanajuato, en Puebla, en Mérida, Yucatán, en Guadalajara, Jalisco, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y el padre Yermo y Parres, pues, repito, cuya virtud fundamental fue el amor al prójimo, la caridad, fue reconocido como beato por Juan Pablo II en 1990, repito, y por último canonizado también por el propio Juan Pablo II en el año 2000. Un caso excepcional, porque fuera de ahí, o tenemos a los antiguos mártires de la colonia que ya platicábamos, que también fueron reconocidos en el siglo XX a finales por Juan Pablo II, los niños mártires de Tlaxcala, los mártires de Cajonos, o tenemos a los mártires de la Guerra Cristera. Este es el único caso de un hombre mexicano que no sufrió persecución, repito, y que su vida entera estuvo dedicada al servicio de los pobres. Pero vamos a la persecución. Miren, hay un momento muy peculiar en esta historia, y es que pues la persecución religiosa fue, según lo ha narrado el propio Jan Meyer en esa obra fundamental que les recomiendo mucho, que se llama La Cristiada, fue una cosa espantosa. Es decir, si hubo una cantidad de muertos enorme, y todo por un conflicto en el que la necedad estaba en ambos lados, Tanto el gobierno como la iglesia se portaron verdaderamente necios y tercos en sus posiciones, y solo al final llegaron a pactar y arreglarse. Pero al principio fue estarse atacando mutuamente. Esto es auténticamente la verdad, digo, con toda objetividad. Naturalmente, la fuerza la tenía el Estado, la resistencia lo tuvieron los cristeros, y van a pagar muchos de ellos con su vida el haberse opuesto a un Estado, sí, totalitario. También hay que decirlo con toda claridad, que estaba empeñado en destruir la religión católica. Totalmente cierto. Pero bueno, hubo excesos por ambas partes. La propia iglesia anunció el cierre del culto, dejó a mucha gente abandonada a su suerte, y después la iglesia negoció con el Estado los arreglos famosos del 29 y dejó a los cristeros también, como se dice, colgados de la brocha. Es decir, por ambas partes hubo torpeza. Sí, claro, naturalmente hubo maldad más por parte del Estado, y esto arrojará como resultado decenas de santos varones. Miren, déjenme
iniciar con uno de ellos, que no fue víctima de esta época, pero la iglesia lo reconoció también como víctima del odio contra la fe. Un sacerdote allá en Guadalajara, David Galván, que fue muerto por odio a la fe en el año de 1915. A él lo van a beatificar en 1992 y lo van a canonizar en el año 2000. A David Galván, un sacerdote. Luego viene otro, que este es muy interesante. Padeció persecución. No le ocasionó la muerte, sino que muere por sus muchas enfermedades. Era un hombre, como era muy obeso, tenía hipertensión, un mal cardíaco, bueno, estaba enfermo de todo el pobre, pero era un hombre que se había dedicado con verdadero apostolado a la prédica del Evangelio. El obispo de Veracruz, Rafael Guízar y Valencia, que es santo, San Rafael Guízar y Valencia. Él fue beatificado en el año de 1995, fue canonizado, es decir, convertido en santo en el año 2006, y es un personaje muy interesante porque tiene una vida así, muy digna, de persecución. Tuvo que estar escondido buena parte de su ejercicio como obispo diocesano de Veracruz, pero dio ejemplo de resignación, de sufrimiento, de aguantar. Porque eso es la característica esencial de estos santos. Muchos de los que voy a mencionar ahorita, así de manera muy rápida, el Vaticano impuso como condición para reconocer la santidad que no se hubiesen opuesto por medios violentos a la persecución. Es decir, que hubiesen aceptado resignadamente la voluntad de Dios de sufrir la persecución o de padecer el martirio sin oponerse violentamente. Y este fue el caso de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, que muere, y cuando su cadáver fue recuperado, fue exhumado, se le encontró muchos años después incorrupto y fue trasladado a la Catedral de Jalapa, donde hoy se encuentra. Esto va a motivar, por supuesto, que se inicien los procedimientos respectivos y que finalmente sea reconocido como santo. Pero a partir de ahí hay una cantidad enorme, una gran generación de sacerdotes, 22 de ellos, que son santos mexicanos. 23 sacerdotes, comenzando por Elías del Socorro Nieves, por Cristóbal Magallanes, por Luis Batis, por Agustín Caloca, por Miguel de la Mora, por Toribio Romo, por Mateo Correa, 23 sacerdotes, todos ellos que fueron ejecutados, asesinados durante la Guerra Cristera, únicamente por haber cometido el delito de seguir oficiando y dando misa. Por decir misa, inclusive hay fotografías que ustedes pueden ver, por ejemplo, la de la muerte de San Cristóbal Magallanes, que aún con la propia vestimenta sacerdotal fueron sacados del templo, puestos en la calle, acomodados frente a una pared, frente a ellos un pelotón de fusilamiento y ejecutados. Sacerdotes, repito, que no opusieron resistencia, cuyo único delito fue seguir sirviendo a sus feligreses, ya sea dando misa, dando confesiones, impartiendo bendiciones, y por este solo delito las tropas federales del ejército mexicano iban por ellos, los sacaban donde estuvieran y los pasaban por las armas. Todo este grupo enorme de beatos y santos, 23 sacerdotes, repito, fueron beatificados colectivamente en el año de 1992 y todos fueron también canonizados, es decir, elevados a los altares, reconocida su santidad en el año 2000. Son los sacerdotes mártires de la cristiada, que repito, 23, no es un número menor. Son simple y sencillamente una especie de muestra estadística de lo terrible, sangrienta que fue aquella guerra cristera, y así fueron ya reconocidos por el Vaticano como de que están gozando por su martirio de la presencia de Dios. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión en el que estamos continuando para terminar hoy el tema de las beatas, los beatos
las santas y los santos de origen mexicano que el Vaticano, la Iglesia Católica, ha reconocido, con este carácter de la beatitud o de la santidad. Platicábamos hace un momento acerca de esta generación numerosa de 23 beatos y santos que fueron ya reconocidos por el Vaticano y que murieron todos ellos en el martirio simplemente por el delito terrible de haber seguido con su misión sacerdotal, con su función sacerdotal, a pesar de la prohibición que el Estado mexicano había lanzado. Fueron arrancados de sus iglesias, algunos estando en plena misa, otros cuando andaban por ahí tratando de pasar desapercibidos o esconderse. El caso está que los identificaban como sacerdotes y los fusilaban. Imágenes hay muchas, la lista es muy larga, no la quiero repetir, pero pueden ustedes encontrar fácilmente, aún en internet, imágenes de muchos de estos sacerdotes, incluso en el momento en que son asesinados. Porque esa es la palabra, los asesinaron. Sea uno o no creyente, uno reconoce que precisamente la libertad de creencia, la libertad de culto religioso es un derecho humano, y a estas personas se les negó por completo, porque en ese momento el Estado mexicano se había convertido en un Estado totalitario. Esto creo que queda fuera de toda discusión. Pero viene una generación posteriormente, que fueron ya reconocidos como beatos, apenas beatos. Solamente uno de ellos es santo, ahorita me voy a detener en él porque es un caso muy importante. Pero hay varios beatos que fueron beatificados en el año 2005 y que también pertenecen a estas personas que perdieron la vida, ejecutados durante la Guerra Cristera. Son 12 o 13 personas, 9 de ellas son laicos, es decir, no eran sacerdotes. 3 sí lo son y fueron, al igual que sus compañeros de la generación anterior, estos 23 que comentábamos, también fueron ejecutados y fusilados. De ellos no tengo ninguna duda que son mártires, mártires de su fe. Murieron por defender su fe, murieron por odio a su fe. Me preocupan estos 9 laicos que también fueron ya beatificados, salvo uno que no solamente fue beatificado, sino ya canonizado. Los demás son laicos, es decir, no son sacerdotes. Son personas comunes y corrientes que decidieron estar presentes durante la Guerra Cristera. Algunos de ellos, como por ejemplo Ezequiel Huerta, que así se llamaba, puedo entender lo que pasó. Estaba con un sacerdote cuando al sacerdote lo capturan y de paso a él lo matan. Entiendo. No tenía ver en el entierro, por decirlo coloquialmente, y aún así lo fusilaron. Entiendo que lo hagan beato. Pero hay 2 que me preocupan particularmente. Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Los 2 fueron ya beatificados, repito, en 2005, y mi preocupación estriba en el sentido de que ambos, que eran abogados, eran parte importante de la directiva de lo que se conocía como la Liga de Defensa Religiosa, o la famosa la unión que defendía a la religión y que de alguna manera eran algo así como el órgano civil de los cristeros, el órgano de gobierno civil de los cristeros, los que hacían los planes, los que conseguían los recursos, los que negociaban, los que conseguían, pues, reclutas o dinero o cualquier cosa que pudiera beneficiar la guerra, los que propalaban, por supuesto, la desobediencia hacia el gobierno, los que insistían en que había que oponerse al grito de ¡Viva Cristo Rey! Contra los designios de un gobierno totalitario, que eso era cierto. Lo que me refiero no es que hayan muerto por defender su fe. Esto es indudable. Por eso los capturaron y los ejecutaron, Los mataron. Lo que me preocupa es que estos hombres,
justamente son lo contrario de lo que la propia Iglesia Católica había preconizado, lo que había pregonado, en el sentido de que aquellos mártires que reconocía de la guerra cristera eran los que se habían opuesto resignadamente, sin violencia, y que fueron asesinados. Pero estos dos personajes sí actuaron deliberada y decididamente en contra del Estado mexicano y promovieron la violencia y la guerra. Son de los instigadores de los cristeros. Son los que les indicaban qué hacer, los que los lideraban, los que les conseguían recursos, hombres. Es decir, son de los promotores del levantamiento cristero. Sí, tienen derecho a levantarse por su fe. Lo que no sé es si haya derecho para volverlos beatos de la iglesia, porque ellos son justamente también, al igual que sus enemigos del Estado mexicano, de los que pregonaban a favor de la violencia. A esta me refiero, que ellos también fueron de los que instigaron, de los que impulsaron, de los que promovieron la guerra, el uso violento del derecho de oponerse a la opresión de un Estado totalitario. Es decir, actuaban de la misma manera que sus contrarios, igualmente, unos por odio a la fe, otros por odio a la autoridad totalitaria. Y promovieron la violencia. Por eso es mi duda de saber si estos pueden ser considerados como beatos. El proceso no ha avanzado más allá, no son santos, porque sí eran decididamente, pues, de los promotores de la violencia cristera. Ahí lo dejo, Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. En cambio, entre este grupo de beatos, que fueron, repito, beatificados en 2005, se encuentra un muchachito, San José Sánchez del Río. No solamente beatificado en ese año, sino también canonizado ya por el Papa Francisco, el Papa actual, en el año 2016. Un personaje interesantísimo. Les recomiendo, cuando puedan verla, por supuesto independientemente de las escenas tan crudas que tiene, la película La Cristiada, que en realidad retrata la vida de este muchacho, de 14 años apenas, que de veras, él sí, participó, entusiasta, como ayudantito, lo que podía hacer un niño sin disparar un solo arma, en promover a los cristeros y defender a los cristeros, a grado tal de que fue capturado, fue torturado de manera inclemente, espantosa, lo desollaron, bueno, mejor no voy a hacer la descripción porque es bastante dolorosa, y finalmente lo van a matar de un balazo en la cabeza. Un muchacho que la Iglesia Católica ya considera como santo. ¿Por qué? Porque con la inocencia juvenil, con el ardor de sus primeros años de vida, 14, repito, tenía, fue capaz de entregar la vida por la defensa de su fe. Pero además, las cartas que logra escribirle a su mamá, en los momentos en que sabe que será asesinado, cuando lo tienen preso, son cartas profundamente conmovedoras, que vale la pena leerlas. No lo voy a hacer aquí, por supuesto, pero que indican justamente eso, la inocencia esperanzada de un muchacho que de veras está comprometido con su fe y sabe que va a morir, pero mantiene incólumes sus ideales. Él se llama José Sánchez del Río y, repito, fue elevado a los altares en el año 2016, ya como santo de la Iglesia Católica. Este es el elenco, digámoslo así, más actual de los santos mexicanos. Insisto y repito, se vino una especie de hornada gigantesca, y creo que legítimamente justa, de muchos sacerdotes que fueron ejecutados por odio a la fe, por cometer ese delito terrible de seguir sirviendo como ministros de Dios a su feligresía. Pero también hay otros casos que, a mi juicio, que no soy nadie para expresarlos, pero dudosos en el sentido de que, pues, quienes hoy son beatos, como Anacleto González Torres o Miguel Gómez Loza, pues hayan sido promotores también de la violencia. No son mártires pacíficos,
que sabiendo lo que les podía esperar, siguieron cumpliendo con su deber, pero nunca se opusieron ni al estado totalitario de Calles, ni tampoco a la vía violenta con la que fueron ejecutados. Pero finalmente es un gran capítulo de la historia mexicana que todavía permanece ignorado por muchos, de la persecución religiosa, de la guerra cristera, de los años posteriores cuando más o menos se arreglaron para convivir Estado e Iglesia, hasta que finalmente volvieron a establecerse las relaciones, gracias a que el Estado mexicano reconoció pues que había sido un exceso aquello, ¿verdad? Ya el presidente Juárez había pedido en su momento dar el voto a los sacerdotes, pero los liberales radicales de entonces se opusieron. Bueno, lo mismo hará después ya el presidente Salinas de Gortari, mucho tiempo después, que va a restablecer ya formalmente el reconocimiento que brinda México a las distintas denominaciones religiosas. Toda una historia en la que, repito e insisto, falta mucho aún por explicar, pero que nosotros vamos a continuar ahorita platicando de las mujeres en la santidad. No se vayan. Ya estamos de aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión. Termina la Semana Santa y terminamos también la serie dedicada a los santos mexicanos. Y ahora a las santas mexicanas, que es lo que vamos a platicar en este último bloque. Miren, déjenme decirles algo fundamental. De esta cuarentena, cincuentena de santos que tenemos en México según el catálogo o el canon de la Iglesia Católica, solamente cinco mujeres han alcanzado la categoría de la beatitud o de la santidad. Tenemos 3 beatas y 2 santas nada más. El porcentaje con respecto de los hombres es verdaderamente abismal. Una cuarentena de varones y apenas 5 mujeres. Y es algo muy, muy singular. Déjenme llamar la atención sobre otro punto que ahorita entraré a detalle al mencionarlas a las 5. De las 5, 4 de ellas son religiosas. Monjitas, pues, para hablar con toda claridad y simpleza. Se han dedicado a la vida religiosa en alguna congregación. Solamente una de ellas es una mujer, podríamos llamar, normal. Una mujer casada, después viuda, madre de muchos hijos. Pero las otras 4, déjenme decir también una barbaridad. Bueno, pues si se habían dedicado a la vida conventual, pues obviamente tenían que demostrar porque estaban allí. En cambio, solamente una, en la vida ordinaria que todas las mujeres tienen que padecer, sufrir y hacer y despegar sus mejores cualidades y virtudes, solamente una ha sido reconocida como beata. Otra característica que no dice nada, pero que es muy, muy interesante desde el punto de vista regional. De estas 5 mujeres, las 4 religiosas tienen algo que ver con la ciudad de Guadalajara. Porque 3 murieron allí, porque una vivió allí su infancia, pero Guadalajara es cuna, llamémosla así, un poquito de manera pues muy, muy arbitraria, cuna de 4 mujeres que han alcanzado los altares en la Iglesia Católica. Pero quizás lo principal y lo más interesante es decir que son muy pocas las mujeres que han logrado este reconocimiento. Y, pues todos conocemos mujeres que han ejercido con verdadera distinción las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la justicia, de la templanza, de la prudencia, de la fortaleza. Y sin embargo, pues ellas no han alcanzado este mérito. Vamos a ver quiénes son estas mujeres. Repito, dejando pues sentado no es un reclamo, simplemente es una nota de azoro y de asombro de saber que son tan poquitas las mujeres que han alcanzado la santidad. Pero miren, la primera de ellas, la beata Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, por supuesto de allá de Guadalajara, que es fundadora de una congregación de religiosas, las Siervas de la Santísima Trinidad y de los Pobres,
que han logrado y lograron en su tiempo la expansión a tener en todo el país 17 casas, hospitales, clínicas, salones de clase, asilos. Se han dedicado fundamentalmente a la atención de la salud, a la enfermería, que esto es una de las notas características de nuestras beatas mexicanas, y ella fue beatificada precisamente en el año de 1997. Otra beata más es María Inés Teresa Arias, beata también, fundadora de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Ella tuvo su infancia en Guadalajara, pero esta congregación que funda en los Estados Unidos de América, siendo ella de origen mexicano, se va a convertir en una institución bastante popular porque va a haber casas de estas clarisas del Santísimo Sacramento por todo el mundo, a grado tal que ella, fundadora, fue designada la superiora, e incluso fue a vivir a Roma y allá va a morir en la ciudad de Roma. Ella será también beatificada relativamente hace poco tiempo, a principios de este siglo. Es la beata María Inés Teresa Arias. Déjenme continuar con nuestras dos santas que siguen siendo religiosas. Una de ellas, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre. Una religiosa que fue beatificada en 1992, que fue canonizada en el año 2000, también de Guadalajara, Jalisco, por supuesto, que es la que constituye la congregación de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene como carisma fundamental, como misión fundamental, la atención de los hospitales. Sí, hay que reconocer, todas estas congregaciones que se dedican a los hospitales son, por supuesto, necesarísimas y hay que estarles eternamente agradecidos. Colaboran con nuestras enfermeras y enfermeros de los servicios de salud, pero de una manera distinta, sin sueldo, entregadas por vocación a atender a los enfermos en los hospitales, sean públicos o privados. Así que ella, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, alcanzó ya la santidad por haber fundado también una congregación dedicada al servicio hospitalario, como también lo va a hacer Santa María Guadalupe García Zavala, también de Guadalajara, que es la fundadora de otra congregación de religiosas llamada las Siervas de Santa María Margarita y de los Pobres, que también atienden hospitales. Es la carencia también de personal médico y sanitario y de enfermería adecuado que muchas religiosas, muchas congregaciones están dedicadas precisamente a la atención hospitalaria. Ella fue ya beatificada en el año 2003 y apenas hace poquito el Papa Francisco en 2013 la canonizó. Él ya la canonizó, ya la hizo santa. Son las 4 mujeres religiosas, repito, monjas pues, con el debido respeto, que han sido reconocidas por el Vaticano. Y solamente hay una laica, que es un personaje interesantísimo, importantísimo, y que no ha recibido la atención que merece. Me refiero a la señora Concepción Cabrera de Armida, una mujer que falleció allá en el año 1937, laica, es decir, no es religiosa, pero es religiosa en el fondo, pero es una mujer que tiene que luchar por la vida, como todas las mujeres mexicanas. Mujer, esposa, viuda, madre, y se da tiempo todavía de fundar el Apostolado de la Cruz, de ayudar a las religiosas de la Cruz, de ayudar a fundar con el padre Félix de Jesús Rullier a los misioneros del Espíritu Santo, y todavía tiene tiempo para escribir como 60 volúmenes de reflexiones teológicas personales que la han hecho verdaderamente reconocida aún en el propio Vaticano, que apenas en 2019 el Papa Francisco la hizo beata. Una mujer, repito, mexicana, normal, Dios mío, normal, que tiene que luchar y bregar por la vida,
con un marido que se le muere, con hijos que hay que atender y hacer crecer y encaminar por el buen camino, y de paso tiene tiempo para fundar instituciones de servicio religioso y para además escribir pensamientos y reflexiones teológicas que hacen y comprueban que era una mujer de profunda fe y de gran espiritualidad. Amigas y amigos, por hoy ya hemos concluido. Les agradezco infinitamente su atención, que terminen muy bien estas vacaciones y primero Dios, aquí nos escucharemos ya con otro tema la próxima semana. Les aprecio mucho que me hayan acompañado. Pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.